El 2023 ha comenzado y con él grandes títulos para Android nos esperan a lo largo de estos 12 meses, y a pesar de que serán muchos, además de los faltantes por anunciarse, aquí te muestro 6 de los que en mi opinión acapararán toda nuestra atención. Jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Sin más demora, comencemos con la lista. 6. Need for Speed Mobile. No hay saga más icónica para los videojuegos de conducción que la saga Need for Speed, que si bien sus hermanos mayores andan de capa caída, su más reciente entrega, Unbound, ha levantado una aceptación en su mayoría positiva. Esto aviva mucho la esperanza de su versión móvil, que se había filtrado desde mayo del año 2022 y que en octubre comenzaría una alfa cerrada. Pero como ya es costumbre, hay varios gameplays que nos dejan ver el buen camino por el que va. Desarrollado por un estudio de Tencent, clima dinámico, motor gráfico Unreal Engine 4, multijugador y demás características, lo vuelven uno de los juegos más esperados por propios y extraños para este 2023. Sin fecha de llegada, pero si todo sale bien, es probable que lo veamos a finales del 2023. 5. Assassin's Creed Mobile, codename Jade. Este título solo se había especulado en rumores, pero en septiembre de 2022 se liberó el tráiler de esta nueva aventura AAA en nuestros smartphones, ambientada en China, permitiéndonos explorar en un mundo abierto. Y si bien no sabemos la fecha exacta de su llegada, será la segunda gran apuesta de Ubisoft para el mercado móvil. Sus pruebas cerradas ya han comenzado, por lo que es probable que lo tengamos en beta abierta o lanzamiento global para el último trimestre del 2023. 4. Rogue Company Elite. Iniciamos con los shooters AAA, siendo este juego en tercera persona uno de los que quieran adueñarse de nuestra atención, ofreciendo una experiencia diferente y la cual posiblemente veamos más pronto. Esto gracias a las betas cerradas que el juego ha tenido, y durante la realización de este guión se abrió el registro para una más, por lo que es probable que lo veamos debutar de manera global para mediados del 2023. Si bien su primera beta cerrada generó opiniones mixtas, el juego cuenta con muchas cosillas interesantes que quizás le den una oportunidad, y para darte una idea de lo que va, por acá arriba te pondré un video donde te explico más o menos de qué se trata Rogue Company, la versión de PC. 3. Tom Clancy Resurgence. La segunda gran apuesta de Ubisoft es The Division Resurgence, este shooter en tercera persona que comparte universos con The Division 1 y 2, aunque con historias diferentes, ofreciendo un multijugador competitivo con dos modos, escaramuza y dominación, además de ofrecer modos PvP y PvE, además del sistema de recolección, fabricación y modificación, característicos de la saga, además las especializaciones de cada personaje, ofreciendo una alta gama de posibilidades dentro del juego. Resurgence ya ha tenido una beta cerrada y ya se abrió el registro en la Play Store, por lo que si bien no tenemos una fecha exacta, es probable verlo debutar a mediados o principios de este 2023. 2. Battlefield Mobile. Battlefield es una de las sagas shooter más queridas por las audiencias, y si bien el colosal fracaso que significó 2042, además de problemas internos dentro del estudio desarrollador, sumado a las críticas mixtas que han tenido sus betas públicas, provocaron que este juego que se tenía planeado para el 2022 se retrasara, moviéndolo para este año. Si bien, como mencioné, sus betas han generado opiniones divididas, eso no quita que si bien sea un total fracaso o un éxito rotundo, estaremos ahí para verlo. Antes de nuestro primer lugar, veamos algunas menciones honoríficas. Zenless Zone Zero, juego estilo anime, parte del Hoyoverso, cuya salida se espera en algún punto del 2023. Rainbow Six Mobile, toda la experiencia que nos quitaron con Área F2, aquí llegará de manera oficial a mediados del 2023. Final Fantasy VII Ever Crisis, porque el 2023 ahora sí será el bueno. Metal Slug Mobile, el regreso de un clásico con gráficos 3D y esperemos el mismo humor, también planea su llegada para el 2023.
Call of Duty Warzone Mobile, el juego más esperado por los fans de la saga Call of Duty, que llevará la adrenalina de Warzone a nuestros smartphones. Este título, sin temor a equivocarme, romperá el récord impuesto por COD Mobile durante su lanzamiento en 2019, y no es para menos, ya que el juego cuenta con más de 25 millones de preregistros tan solo en la Play Store. ¿Qué podemos esperar? El juego ofrecerá una experiencia Battle Royale mucho más rápida y completa, asemejando al estilo de Warzone con Verdansk, un gran catálogo de armas, el Gulag y demás características que ya hemos visto en las betas cerradas que han aparecido. Y por si fuera poco, tendremos multijugador con 2 modos de juego, Team Deathmatch y Dominación, que veremos de manera definitiva durante su lanzamiento global. En resumidas cuentas, estamos ante un juego tan similar a sus hermanos mayores, porque corre con el mismo motor gráfico que Warzone y Modern Warfare 2, que parece todo menos un juego móvil, por lo que sin duda, para bien o para mal, Call of Duty Warzone Mobile será el juego del año. Así que ahí lo tienes. Creo que mínimo uno de esos 6 títulos acapararán tu atención, por lo que por acá arriba te dejaré con algunos avances y gameplays de ellos para que te vayas haciendo una idea de qué esperar. Mientras tanto, yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.